Hola, ¿qué tal mi gente? El día de hoy les voy a enseñar cómo vamos a sacar la medida para el recorrido del grande que va a quedar el fuelle. Yo les voy a enseñar la forma en que yo lo hago. Entonces presten atención. Lo que vamos a hacer es que desde donde le sacamos el centro al cuerpo, vamos a empezar a medir, pero no vamos a medir en la orilla, sino que vamos a medir encima de la vena, de esta manera. Empezamos a medir y en las curvas vamos a seguir el mismo recorrido sin recortarle, tal cual como está. Le vamos a hacer todo el recorrido. Van a ver que de esta manera el vivo nos va a quedar exacto y esto va a hacer que todos los centros que tengamos coincidan. Cuando no se tiene de pronto la práctica, es necesario sacar 4 centros, de pronto poner prenses en varios centros para de esa manera todo nos quede más sencillo. Pero cuando ya se tiene la práctica, solo es necesario sacar los 2 centros para así el bolso nos quede bien centrado. Miren, aquí ya hemos terminado, llegamos a donde iniciamos. Esta media va a ser de 1,25. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger la base y la parte de la boca y la vamos a unir de esta manera. Acá, así. La unimos. Cuando ya la tengamos unida, vamos a sacar una medida completa y donde nos dé 1,25 vamos a hacer una marca y ahí es donde vamos a sellar nuestro fuelle. Listo, entonces como les dije, vamos a empatar una parte del fuelle, lo vamos a pegar y después de que lo tengamos pegados, como le dije anteriormente, vamos a tomarle la medida. Listo, entonces desde esta punta que ya está doblada, vamos a empezar a medir hasta donde llegue 1,25. Cuando nos dé esa medida de 1,25, entonces ahí vamos a marcar donde nos haya dado la medida y ahí hacemos el empate. Y este va a ser el recorrido total del fuelle. De esta manera ni nos va a sobrar ni nos va a faltar. Entonces haremos este paso y pasaremos a cerrar el bolso con el frente y el espaldar. Listo, entonces hacemos la misma operación que hicimos ahorita y ponemos sobre la marca. Se alcanzan a apreciar, ahí fue la marca que hicimos donde mide 1,25 y ahí es donde lo vamos a sellar. Hacemos un atraque. Ya después de que ya lo sellemos, lo que vamos a hacer es sacarle los centros. Le sacamos un centro en la parte de abajo, unimos la parte donde se une la base y las bocas y desde ahí nos guiamos para sacar el centro. Le vamos a sacar centro tanto arriba como abajo. Y estos centros con la medida que tenemos nos tienen que coincidir todos con los del cuerpo. Y eso va a hacer que el cuerpo o el bolso quede totalmente derecho. Listo. Voy a cambiar el pie porque lo voy a hacer con un pie de envivar y ya procedemos a hacer el cierre del bolso. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es la boca, vamos a poner la que es más delgadita con el frente y vamos a hacer, voy a explicarles cómo lo podemos hacer de una forma cuando de pronto no tenemos la práctica para coser de una sola vez. Vamos a hacer un pequeño prense acá uniendo estos 2 centros, el centro de arriba, hacemos una puntadita ahí de seguridad y ahora sí vamos a iniciar en la parte de abajo, desde el centro de abajo ponemos centro con centro y arrancamos.
Vamos verificando y vemos que sí coincide hasta ahí donde hemos sacado el centrico. Para más facilidad podemos abrir la cremallera. Como podemos ver, coincide totalmente, pero lo hacemos para que esto nos dé una mejor firmeza o una mejor seguridad a la hora de llegar a ese centro. Acá miramos y también va coincidiendo que va a llegar todo en su punto. Como podemos ver, ahí nos ha llegado y terminamos con un atraque. Si comparamos esta mitad con esta, ahí se ve que están iguales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegar el espaldar y lo vamos a hacer de la misma forma. Por eso primero es preferible hacer el frente, ya que hacer el espaldar primero nos estorban mucho las correas. Entonces por eso es preferible mejor pegar primero el fuelle con el frente. Entonces hacemos la misma operación, que coincida arriba, centro de fuelle con centro de cuerpo, y le hacemos un atraquecito ahí y iniciamos en la parte de abajo. Eso que dice es opcional, ya cuando ya teniendo las medidas bien sacadas y eso, no hay necesidad de eso, porque el fuelle no le va a sobrar en ningún momento. Podemos ver, va todo coincidiendo. Ya después de hacer esto, lo único que quedaría hacer sería ponerle el tapa costura o el ribete y le daríamos la vuelta. Ya procederíamos a hacer lo que es la limpieza o la pulida, que es lo que es cortar hilos, borrar marcas de mina plata que de pronto hayan quedado, y con eso concluimos con el morral. Listo, ahora el último paso sería poner el tapa costura, que lo vamos a hacer con un folder de 2.5. ya inclusive en el canal hay un video donde muestro cómo se puede ribetear. Donde están las partes gruesas hay que hacerle con cuidado de pronto no ir a partir
la aguja o que el folder se nos levante y se nos vaya contra la aguja. Entonces en esas partes tan gruesas es preferible hacerle espacio. Y ahí terminamos con un atraquecito. Y procedemos a hacer el otro lado. Después de que lo tengamos así, lo único que quedaría faltando sería quemar esto para que no se deshile y hacerle en el otro costado. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Listo, ahí ya culminamos. Ya lo voy a voltear y paso a presentarles cómo nos ha quedado este hermoso morral. Listo, entonces para voltearlo lo vamos bajando, ya que por la goma eva tiende a arrugarse el material. Entonces es mejor irlo volteando hasta donde más se pueda. Ya después lo único que hacemos es coger acá y meterle un solo jalón hacia arriba. Listo, ahí. Y ya lo único que hacemos es acomodar todas las partes. Para que el vivo se enderece, le hacemos así o lo podemos martillar, pero en este bolso pues no va a haber la necesidad. Y ahí tenemos nuestro morral terminado. Ya en un próximo video, para que estén pendientes, les voy a pasar todas las medidas y les voy a dar un truco de cómo hacer este fuelle para que cuando saquemos esta pieza, sin importar qué fuelle sea, siempre nos quede igual. Chao, chao, hasta una próxima ocasión.